1, 2, 3. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo y muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta otro episodio de presentar a la anfitriona Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola San, muy bien, muy contenta, emocionada por el súper invitado de lujo que tenemos el día de hoy y del cual creo que tanto tú como yo, pero por supuesto quienes nos escuchan, aprenderán bastante. Sí, estoy segura que este episodio les va a encantar. Estamos en otra plataforma, van a ver el formato un poquito diferente, pero la verdad es que va a valer muchísimo la pena porque el contenido estoy segura que les va a sumar y va a ser de mucho valor. Entonces, no me enrollo más y presento al súper invitado del día de hoy, Fernando Iquigua. Hola, Fer. Hola Sam, hola Laura, muchas gracias por invitarme a su podcast, que realmente, como les repito, vi la plática con Daniel y me gustó, entonces siempre me aviento los podcasts trabajando y demás, y luego ya que me llega la invitación, y sobre todo del tema que vamos a hablar, y es algo que me apasiona, que es mi día a día, que lo vivo 24/7, toda mi vida se engloba a eso, entonces si no hago otra cosa es de hablar de culturismo o de vivir el culturismo, de pautar el culturismo, entonces creo que va a estar interesante. No sé de dónde van a caer los tiros, pero voy a contestar todo de la mejor manera posible. Ok, ya dijiste, Fer. Y bueno, para los que no sepan, el tema del día de hoy es el nuevo culturismo, estrategias eficientes para llevar a cabo una preparación de competencia. ¿Y quién está mejor preparado para esto que Fer? Pero Fer, antes de empezar, me gustaría que te presentaras. Ahora sí que la típica pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres y en qué andas ahorita? Para todos aquellos que no te conozcan. Yo estoy segura que son poquitos, pero para esos despistados, ¿quién eres, Fer? Muy bien, pues yo soy no me catalogaría como, no me gusta decir soy licenciado en nutrición, esto, lo otro. Sí soy licenciado en nutrición, pero me soy un estudiante de por vida. Nunca me gusta catalogarme como un licenciado en nutrición, como si ya hubiera acabado y ya lo supiera todo, porque realmente estamos en ese proceso, pero me considero pues preparador físico de atletas de fisicoculturismo. Mi día a día es también ser atleta a la par, entonces conozco las tanto malas prácticas como una evolución de cómo ha cambiado el culturismo tanto en carne propia y en atletas. Y pues bueno, tengo 22 años, así que pareciera que llevo mucho en esto, pero llevo desde los 15, 16 años. Entonces, digamos que mi edad no demuestra la experiencia, pero sí los pocos años que tengo están muy bien vividos en el culturismo. Y a veces es como ese debate, ¿cómo con 22 años puedes opinar de esto si no llevas mucho? Pues hay que recordar que alguien puede tener 40 años y tener mucha experiencia, pero mal aplicada o muy mala experiencia. Y otra cosa es tener 6, 7 años y haber vivido rápido esas malas experiencias, después buscar aprender, después buscar corregir, después buscar enseñar y después buscar aplicarlo otra vez. Haz de cuenta que he vivido un ciclo, se cerró, lo aprendí y luego intenté explicarlo, educar a los atletas que llevo y luego ahora lo estoy viviendo en carne propia. Entonces, como que he recorrido las malas prácticas, luego aprender de ellas, buscar nuevas, ejecutarlas con otras personas y ahora ejecutarlas yo. Entonces, más o menos va por ahí el nuevo culturismo que parte de mi trayectoria, por así decirlo. Eso Sí. está súper interesante, Fer, lo que dices de cómo puedes tener 22 años, quizá que eso, te soy sincera y creo que mucha gente te lo ha de decir, ¿no? Fue como de las cosas que más me impresionó la primera vez que te encontré ahí en Instagram. Recuerdo, Alberto Núñez subió una historia de cómo estabas armando tu gimnasio en casa. Esa fue otra que me gustó también porque como puedes ver, pues aquí igual tengo Sí. adaptado mi home gym y habías puesto un póster de él y tenías también eh, John Jewett. a John Hewitt, ajá, sí, se me fue el nombre de este inglés, Jordan Peters, También, ¿no? sí. O sea, entonces le decía a Sandy, me parece muy interesante
influencias aparentemente tan distintas, ¿no? En cuanto a la forma de practicar el culturismo, y pienso que, bueno, eso ha sido parte importante en que tú, pues, a la edad que tienes, toda la experiencia que ya has adquirido, ¿no? O sea, en mi caso muy personal, pues bueno, yo puedo decir que llevo entrenando muchísimos años, pero si te soy sincera, de esos años, ¿cuántos realmente han sido a conciencia, ¿no? Con prácticas, pues bueno, siempre podemos decir podrían ser mejores, pero suficientemente buenas, pues tal vez no lo son tanto. Exacto, sí, pues yo llevo prácticamente de los 6 años, 7 que llevo entrenando, los primeros 3 los catalogaría como no una pérdida de tiempo, pero no eficiente casi nada. Es decir, yo me fui como cualquier iniciante de 15, 16 años, oye, quiero competir, lo único y lo primero que tienes que hacer es pensar en farmacología porque es el único camino, todo el que debe de competir debe de inyectarse, si no, no va a llegar a ningún lado. Me la creí y así tal cual me fui sin pensarla 2 veces, o sea, creo que natural, no duré ni siquiera mi primer año como tal, porque yo ya mi primer año ya había competido, o sea, llevaba 6 meses y evolucioné bien y el instructor de gimnasio me dijo, oye, avanza muy rápido, tiene muy buen físico y competí literal el primer año que empecé a entrenar, ya había competido y gané la primera competencia, quedé segundo y luego volví a ganar como infantil, 16, 17 años. Después me fui a un Mister México juvenil, que es al que voy ahorita, que es mi último año, pero gané ahí en infantil. Pero empecé realmente mal, como nadie debería de empezar a cortar sus años de vida, yo lo empecé muy pronto. ¿Por qué? Porque inicié a los 16, 17 con el uso de farmacología como tal y empecé por ese mundillo, entonces no optimicé el entrenamiento, nunca optimicé ni la nutrición, nunca pensé ni en otras variables como la gestión del estrés, el descanso. Entonces por eso transicioné y en esta etapa del nuevo culturismo es como olvidar a ese viejo, más bien aprender de él, no olvidarlo porque te inculca una disciplina que creo que si no hubiera empezado así, no lo hubiera podido transicionar como lo estoy haciendo ahora, porque se me hace no fácil, pero es muy fácil a como yo lo viví en un inicio y por eso se lo trato de hacer ver a mis atletas, pero como muchos no han pasado por ahí, quizás a mucha gente le hace falta esos tropiezos medios duros o esas dietas muy matadas o de veces si te ponen cómete piedras, te las comes, ¿sí me explico? Es como del viejo culturismo, que esa mentalidad trato de pasarla acá y hacer un nuevo culturismo, pero si quieren ya, ahorita que me hagan la pregunta formal, pudiera dar una explicación de por dónde va el término o más o menos a qué se refiere. Sí, Perfecto. Pues, y bueno, entonces, digamos, la pregunta en concreto sería aquí, ¿qué significa para Fer Equigua ese nuevo culturismo? ¿Tú a qué le llamas el nuevo Prim- culturismo? Ajá. Primero, ¿qué no es? Porque en redes sociales yo pongo ahí, this is the new bodybuilding, como si fuera algo nuevo que nunca se había escuchado o con metodologías nuevas, algo por el estilo, porque realmente no es que haya inventado algo, sino más bien el nuevo culturismo se refiere a aquella persona que inicia y que acabe ese proceso y no se arrepiente de haberlo hecho. Y para no arrepentirse debe de haber conocido muy buenas prácticas y debió de haber entrado con buen entendimiento. Entonces el nuevo culturismo es eso, es que quien lo vaya a practicar tenga buen entendimiento, buen conocimiento de todas las variables que se deben de hacer antes de pensar en competir y que al momento de que ya lo hayas hecho digas, esto me gustó, lo volvería a hacer 1000 veces más. Y el viejo culturismo, ese culturismo del que no aprendías nada, no entendías por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo, te pasaba la preparación de noche sufriendo, de mal humor, no entendías ni el por qué, nadie te lo explicaba, acababas de competir y era una frustración deportiva, era una depresión deportiva de vale la pena esto que estoy haciendo, está muy matado, esto no me gusta, pero luego me vuelven a emocionar y lo vuelvo a hacer igual de mal. Entonces el nuevo culturismo es desde el primer impacto que tienes con el cliente o con el atleta, hacerle ver y hacerle entender el porqué de lo que está haciendo, darle todas las variables
bien entendidas para que ese atleta, una vez que vaya a competir por primera vez, no se arrepienta de haberlo hecho y que el culturismo ya lo adopten como un estilo de vida pensando a largo plazo. Por ende, si piensas a largo plazo, el uso de farmacología puede, o más bien va a recortar. Si vivías a los 80, quizás a los 78, 2 añitos, 3 o 5 o 10, ya te quitó dependiendo qué tanto abuses. Y eso es algo que yo aprendí a captar la idea rápido y decir hace 2 años, a ver, no, quiero esperarme. O sea, no quiero, yo pensaba, nunca voy a dejar de usar, porque también siempre que le digo a alguien, si ya usaste o si ya estás usando, pues ya úsalo de manera consciente y hazlo bien. Pero yo di como 2, 3 pasos atrás y dije, no lo voy a usar y voy a otra vez empezar desde cero a gestionar bien la nutrición, a gestionar bien el entrenamiento, todas las variables que no tomaba en cuenta, una vez ya estandarizadas para que no me cuenten qué es el nuevo culturismo, sino se iba a ver muy, ¿cómo estás diciendo esto si tú ya estás con el factor, Sí. con el factor de farmacología adentro? Es como que, pues, todo mundo va a mejorar con algo suprafisiológico de por medio. Entonces, va más o menos por ahí el término. Sí, y la verdad me causa mucha curiosidad y tenemos muchísimas preguntas para hacerte al respecto del proceso que estás viviendo, porque realmente se me hace muy valiente, o sea, todo lo que estás haciendo y creo que como lo cuentas también y a lo que has vivido te ha hecho un profesional más completo, o sea, el haber tenido la experiencia antigua y tener esa nueva experiencia y haberte sometido a ese proceso para ahora sí que desde tu carne, que nadie te cuente, que tú ya lo estás viviendo, me imagino que ha tenido un cambio también en tu mentalidad y en tu forma de ver y de tratar también a tus asesorados. Si bien siempre lo has hecho desde un profesionalismo, porque, bueno, te he escuchado y te he seguido ya en Gym Rats y en tu propio canal que tienes en YouTube también, y me doy cuenta que tu mentalidad es bastante diferente a lo que hay comúnmente, por ejemplo, en México, ¿no? Nuestro país. Pero bueno, al respecto de eso también queríamos preguntarte cómo saber si estás listo para competir o si deberías hacerlo, porque hay muchas personas que a lo mejor, justo como mencionabas tú, en tu propia experiencia, entran al gym y en el primer año vete a competir. Pero, por ejemplo, he escuchado a Alberto Núñez y Eric Helms que dicen, antes de entrenar, antes de competir, tienes que tener ciertas cosas, ciertos vectores a tomar en cuenta. Por ejemplo, la parte mental, tu relación con la comida, etcétera, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué sería necesario tomar en cuenta para saber si estás listo para competir, para aquellos que nos están escuchando ahorita? Muy buena pregunta y creo que es muy valiosa porque justo yo la tengo cuando mando la información de cuando alguien quiere adquirir mis servicios como entrenador para llevarlo a competir, siempre paso como esa checklist que también Alberto Núñez y los del Dream TDMG se han encargado de formular más o menos, y uno la va adaptando a como ha vivido con múltiples clientes, porque Vale. hay veces que decir que no es complicado y es más bien hacerle entender el porqué de ese no y lo conveniente que le va a hacer entender a ese primer cliente que ya quiere competir y no sabe cómo hacerlo, cuál sería como que mi cliente ideal. Entonces, como mínimo, siempre pongo estos puntos de 3 años de entrenamiento como mínimo, antes de competir, 3 años de entrenamiento eficiente de la mejor manera posible, entendiendo que no vas a ir a entrenar lo que se te ocurre ese día, entendiendo que ya tienes una cierta planificación, que conoces la técnica de algunos ejercicios, pero que la puedes seguir mejorando y que has estado consciente del progreso que has tenido en esos 3 años. O sea, empecé con un disco en sentadilla, ya tengo 2, mínimo, tan siquiera eso el cliente debe de saber. Ahora también yo recomiendo 6 meses o un año bajo mi asesoría, o sea, que ese cliente que ya lleva 3 años, mínimo esté conmigo 6 meses o un año. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde aprende a entrenar de manera eficiente, donde crea músculo, porque si vas a definir, ¿qué defines si no hay Sí, músculo de claro, por medio? por supuesto. Entonces, como mínimo les digo, conmigo 6 meses, perdón, y un año debes de estar conociendo la asesoría y haber pasado por periodos de déficit, de superávit, de minicut, un mínimo de 6, 12 semanas o más prolongados si es una etapa de superávit, y también valorar el por qué, es decir, por qué quieres competir,
¿Por qué estás dispuesto o dispuesta a pasar hambre? ¿Por qué quieres mostrarte en un escenario encuerado, que tu familia te vea, que te pinten? Hay trastornos de la conducta alimentaria detrás, o sea, saber el por qué esa persona quiere competir, porque quizás detrás de el querer hacerlo, quieren esconder algún trastorno por el estilo, quieren esconder alguna serie de malos hábitos que pensando que van a competir se van a solucionar, quieren solucionar problemas psicológicos que quizás la preparación los exponencie aún más. Entonces ya la lista se va haciendo más grande y del por qué en 3 meses nadie debe de competir, ni en 6 meses, como mínimo en ese tiempo no es lo ideal. Y también establecer una buena relación coach-atleta, que es algo que poco se Fundamental. menciona. Claro. Y yo lo pongo como requisito, porque ya una vez que pasaste estos 3 puntos anteriores, de valorar el porqué, de tener tiempo entrenando, de saber el trasfondo, de que hayas conocido lo que es pasar poquito de hambre, entrar en volumen, saber lo que es un mini cut, saber lo que es perder peso, saber lo que es tener una alimentación intuitiva, tablas de equivalencias de manera flexible, porque todo eso te va orientando, te va poniendo como que un camino que no es muy diferente al de una competencia. La competencia lo va a dictar el progreso que has tenido y que tu físico ya esté en un mejor punto, tanto físico como psicológico, para iniciar una preparación que no cambia mucho, simplemente has evolucionado más a nivel de masa muscular y de entendimiento, y tu punto de partida de porcentaje de grasa está en un mejor punto para no sufrir tanto. Entonces, el último punto es tener buena relación con tu coach. O sea, ¿cuántos atletas no han abordado misión porque no encajan? Entonces, a mí si me pagan 3, 6 meses, con eso es suficiente para conocerme, para saber cómo trato a las personas, cómo me dirijo hacia ellas, qué si les gusta, qué no les gusta, el trato, lo que sea, y todo eso es importante porque cada que me llega una chica, por ejemplo, yo me imagino que va a estar conmigo 1 año, 2 o 3, para cuidar de su salud lo máximo que se pueda. Y es lo que muchos coaches no entienden, que hay que tratar a un atleta como si fuera a estar contigo por más de 3 años, porque si tú quieres hacer todo con ese atleta en 1 año, posiblemente es cuando empiezan las malas prácticas, el abuso de la farmacología, y quizás tú fuiste el que jalaste el primer gatillo para que esa chica tarde que temprano se masculinizara, tuviera muchos efectos secundarios por no pensar en el largo plazo. Entonces, va por ahí mi checklist. Por eso la calidad de tus clientes. Pues realmente, No, perdón, continúa. todo el que entra conmigo sabe que nunca va a competir los primeros 3, 6 meses, y se los hago saber tal cual. Y si no, les digo, puedes ir a buscar otra asesoría y vas a regresar y te voy a decir lo mismo. Entonces, mejor sé paciente y llegará el momento y no te vas a arrepentir de hacerlo. Entonces, les doy esa seguridad de sé paciente, porque todo lo queremos de inmediato y más en Sí. en estas épocas ahorita, y Sí. yo trato luego de poner esa línea. No, está muy, muy, muy interesante todo lo que mencionas, y creo que son puntos bastante importantes a considerar y que de pronto se olvida, ¿no? Es como de, bueno, pues ya llevo un ratito en el gimnasio, ya más o menos tengo algo de físico. O pienso que tengo algo de físico. Exactamente, porque yo creo que se sobreestima bastante la cantidad de músculo que se tiene, y cuando realizas tu primera fase, o sea, ni siquiera estamos hablando de preparación, pero tu primera fase con un déficit calórico, ¿no? Por suficiente tiempo, y dices, bueno, sí, baja el peso, pero pues no hay nada. ¿Dónde está? Muchísimo. Solo estoy flaco. Pues no, y bueno, ahí también tenemos el factor de la individualidad y la genética. O sea, hay personas, y pienso por lo que platicas que fue tu caso, que desde los primeros meses parece que agarran una mancuerna y ya, o sea, se van viendo los cambios, y hay otras que no los ven tan rápido, y quizá eso sea como un gatillo o un factor para empezar a hacer uso de PETs, cuando todavía no se ha visto, bueno, ¿por qué no estoy progresando? ¿No? O sea, ¿cómo está siendo mi entrenamiento? Para empezar, tengo un programa de entrenamiento, nada más estoy seleccionando así al azar los ejercicios, ¿no? Y bueno, la pregunta en concreto aquí sería, o sea, ¿es posible
lograr un gran físico sin uso pues bueno, de farmacología. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. O sea, eso ya está más que indiscutible que sí, porque el culturismo natural actualmente en Estados Unidos o en Alemania o en Italia se ven físicos, pero impresionantes. Y España. deja tú, en cuanto a la cantidad de músculo, claro que van a destacar los que genéticamente tienen ese potencial de crear más músculo, de tener más estructura ósea, de dónde meter kilos, pero el culturismo a veces no va tanto, o el culturismo natural no va tanto en la cantidad Ujú. de músculo, porque no es que exista un límite, hay mucha variabilidad genética, pero sí nunca vas a ver en un Natural Olympia a un Phil Heath, ¿sí me explico? Entonces, la primera limitante está en cuánto músculo se puede llegar a ganar, pero a nivel de condición o pérdida de grasa, el cuerpo puede perder grasa de manera inimaginable lo máximo que lo empujes y el máximo tiempo que lleves entrenando, construyendo un músculo cada vez más de calidad, por así decirlo, y sí se puede. Entonces, ahí ya la excusa de la genética no me vale porque la gente puede perder muchísima grasa más de la que se imagina, Sí. solamente que esa gente que quizás no la ve tan así es porque quizás hace falta más músculo de por medio y a lo mejor no tanto, un poquito más para que se logre ver un aspecto muy bien definido y eso te lo da el tiempo. Por eso el culturismo natural y el culturismo en general es un deporte de años y de años y de tiempo, de mucho tiempo. Es una carrera como a muy a largo plazo, es como, no es un deporte que se llegue a acabar, lo puedes sostener casi por toda la vida y es muy saludable. Obviamente a nivel de competencias, como en todo, hay sus riesgos y hay sus factores fisiológicos que se ven afectados, pero incluso lo que mencionaste de la variabilidad genética, yo tengo otra checklist para aquel que quiera hacer uso de farmacología, es ¿cuánto te ves haciendo esto? Ujú. 2 años no me vale, dime 5 o 10, porque de eso va a depender lo que se haga en los primeros años. Entonces, y de entrada, genéticamente tu físico se ve viable para empezar a jalar un gatillo que si por pura genética ya tus músculos no se ve que van a crecer de manera uniforme como para empezar a jalar un gatillo como es la farmacología, oye, pues quédate en el culturismo natural y Sí. explota ahí, explota el máximo potencial, ya después decides factor económico, salud mental, objetivos de familia a largo plazo, trabajo, cuánto quieres arriesgar tu salud, etcétera. Todo eso es otra checklist mucho más larga, pero pocos toman en cuenta la variabilidad genética que tienes y eso con el uso de farmacología es un gatillo que jalan antes, mucho antes de tiempo. O sea, muy poca gente aprovecha el estar natural y progresar así tal cual. Y referente a eso, Fer, ¿a qué variables crees tú que tendríamos que prestar más atención como atletas naturales? O sea, a la hora de querer competir como sin farmacología, ¿cuáles serían las variables que tendremos que prestar atención? La primera, y creo que es forjar buenos hábitos desde un Ujú. inicio. Ese sí es como siempre lidio con los atletas que creen entender lo que están haciendo y son los primeros que se preocupan cuando, no sé, tienen el aniversario con su novia o con su novio. Y es como, oye, ¿puedo salir a comer? Oye, son cosas muy básicas que deberías de saber que sí puedes hacerlo y eso no va a detener tu progreso. Sí, claro. Y yo sí, siempre voy más por el lado del entendimiento y de los hábitos, porque es lo que muchas veces frena a un atleta. Es cuando, ok, entrenas bien, te gusta entrenar bien, cambias porque si sigues un superávit vas a crecer, si sigues un déficit vas a perder grasa. ¿Y qué es lo que te termina deteniendo? La gestión del estrés y los pobres hábitos o el entendimiento, que es lo que va a cimentar el progreso en el largo plazo. Exacto. Aquel que no tenga un buen cimiento de hábitos y de entendimiento, por más genética que tenga, es el primero que se va a hacer 1000 pajas mentales durante el proceso y lo va a terminar abandonando. Entonces, otro punto también es dejar de pasar mucho tiempo por periodos de déficit que no son tan necesarios porque es tiempo en el que no vas a optimizar la ganancia de músculo, que se Ujú. puede, sí, pero yo les diría, pasen el menor tiempo posible intentando perder grasa
y manténganse los primeros 3 años como mínimo tratando de construir músculo, que ganas grasa sí, pero no importa, o sea, es un proceso fisiológicamente más difícil el crear músculo que el perder algo de grasa corporal. Entonces, eso sería, y la variable más infravalorada sí creería que es la gestión de hábitos, del estrés, y es que el entrenamiento ya lo doy como por obvio, no sé, Sí. siento que debes de aprender a entrenar y de entrenar fuerte. La nutrición cumple ciertas pautas Sí, nutricionales de gramos por kilo, pero luego, ¿qué va más allá de los gramos por kilo? Los sí. hábitos. El enfoque Entonces, flexible, ¿no? Como lo mencionaban exacto. también, sí. Aprender a también a investigar por nuestra cuenta, sí, y también tener esa información, ese conocimiento que nos permite jugar con las variables, pero claro, sin pasarnos, porque a veces, como decías también, ¿no? En uno de tus videos, a veces funciona como efecto placebo de, ay, es que tengo mucho estrés, sí, seguro por eso no me veo bien, o, ay, no, Ajá, es que no sé, o sea, no dormí bien, ¿no? Lo mencionabas exacto. también con tus nuevos ajustes y todo esto. Entonces, sí, hay que tener un entendimiento, hay que tener un enfoque flexible y, como dices también, una educación detrás, ¿no? Sí, y también ahí bajar mucho las expectativas de lo que sería tu primer competencia, porque casi siempre es un asco. O sea, la primer competencia, yo trato de que con mis atletas sea la mejor experiencia y afortunadamente con todos a los que he llevado a competir por primera vez, me dicen lo volvería a hacer y para mí es trabajo hecho, porque luego con aquel que me diga no me gustó, siento que por ahí yo pude haber fallado o el entendimiento del atleta, más aspectos psicológicos de mucho más trasfondo que no están en mis manos, pero trato de lo que esté en mis manos, siempre se queden con ese buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque la primera competencia, así lleves 3, 4 años entrenando sin competir, es un asco la primera competencia, o sea, te da como que un golpe de realidad de, oye, me falta más músculo, no perdí toda la grasa que pensé que iba a perder y parte con la comida porque nunca había experimentado un déficit a tal punto de, oye, ya no me siento cómodo, pero es ahí donde hay que aguantar un par de semanas más donde no te debes sentir nada cómodo y solamente aquel el que forjó sus hábitos, su entendimiento o el que tuvo la mentalidad de guerrero que yo aprendí hace unos años es la que te da flote muchas veces. Entonces todo se empieza como que a enredar y a englobar y hace un mejor entendimiento. Sí, sin duda. Bastante interesante. Escuchaba apenas en esta semana un episodio de los Gym Rats donde hablabas de tu experiencia, recién regresabas de los mundiales de este último año y decías mucho sobre, pues bueno, o sea, cómo se puede lograr un físico muy, 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 muy impresionante cuidando estas variables, sí, pero otra cosa que mencionabas es la mentalidad que veías de algunos atletas, por ejemplo, el caso de los españoles, de los hermanos Barrio, ¿no? De cómo llegan a gestionar variables como Eso el... es algo que me voló la cabeza. Sí, sí, o sea, mencionabas de los cambios de horario, ¿no? O sea, como ellos sabían que obviamente iban a Oh, estar sí, en una zona horaria diferente y se fueron preparando para alinear o sea, estratégicos. su descanso, las comidas, todo. Hilando fino, como dicen ellos, ¿no? Exactamente. Hilando fino, pero de una manera muy sencilla, o sea, Mm. es que es un entendimiento que no se logra explicar como tan fácil, pero como dices Laura, a mí me voló la cabeza cuando lo vi de cerca y dije, como mexicanos, a veces los detalles no nos fijamos, y no es que sean detalles, sino es que es su normalidad ver esos detalles, y como mexicanos creemos que son detalles, es el problema. Y me pasa con atletas 24/7, oye, esa salsa nunca la has usado, ¿y por qué la usas ahorita, güey? Es como que los españoles saben que no van a usar una salsa que no han usado y el mexicano da por hecho que no importa, ¿sí me explico? Entonces, Lo merezco. exacto, o sea, alimentos que nunca has consumido y queriendo consumirlos al último día, no son detalles, pero el mexicano los ve como detalles, entonces es ahí donde está la problemática. Y justo al regresar ahora de San Antonio, ahora entiendo a unos hermanos Barrio porque se rodean de gente con una mentalidad. Oye, yo cuando fui con John Jewett, él me dijo, no puedo entrenar contigo porque estoy en preparación.
así tal cual. Entonces, Va. dices, al principio como mexicano dices, ay, qué mamón, y luego lo ves en persona, ni te molesto. O sea, realmente te entiendo completamente y ni siquiera quisiera entrenar contigo porque me falta mucho para poder estar ahí a la par. Y Sí. como mexicanos a veces creemos que son mamones las demás personas o que, no sé, alguna cuestión por el estilo, pero los hermanos Barrio o cualquier otro de allá de España, un Alberto Núñez quizás a lo mejor es más relajado, pero tiene años en esto, o sea, Y sabe, es su precisamente estado natural. raíces mexicanas, ¿no? O sea, Sí, ascendencia mexicana. sí, pero eso de pautar como las horas, estar en un mood de, este es mi objetivo, estas son las variables que están en mis manos manipular y lo voy a hacer para que suceda, en vez de como el mexicano, pues a ver qué sale hoy, ¿a qué hora entrenamos? No, pues a la hora que sale el sol, a las 12 del mediodía, ¿no? El español creo que hasta ajustó sus horarios como para parecer que están en España y es como, oye, esos detalles tú lo ves así, pero son la gente que más perfectamente están ejecutando su plan. Y el hecho, yo trato de cada vez inculcarle eso a los atletas de México. ¿Por qué? Porque si no me hacen el trabajo más difícil a mí los últimos días y es como, es cuando empieza el estrés, es cuando empieza las dudas por no fijarse en esos pautas a seguir. Por eso yo desde ahorita aseguro ciertos litros de agua antes de entrenar, cierto mismo patrón de comidas, que soy flexible, sí, pero llega a un límite mi flexibilidad para estandarizar todo ese tipo de detalles, que no quiero hacer locuras al último momento. Si viajo a México, sé que voy a entrenar más o menos a las 12, 1 de la tarde, que mi entrenamiento quizás no se va a mover mucho. Ese tipo de detalles trato de que se vean así y tampoco estresarse de más. Digo, si pasan 2, 3 horas más, tampoco pasa nada, pero que no sea por hacerse güey uno. Sí, ¿y cómo consideras que ha cambiado tu mentalidad, Fer? O sea, en tus preparaciones pasadas y en la de ahorita que no estás usando farmacología ni nada, o sea, en la parte mental, ¿cómo lo has gestionado? Primero, en la parte mental me hago mucho menos pajas mentales que antes, porque antes era, ¿cómo me inyecto en la noche? Me inyecto solo, me va a doler. Empiezo en la mañana, siento taquicardia y luego todo el día pensando que traigo un efecto secundario. Entonces, el factor psicológico, una vez retirando la farmacología, mejoró, porque no pienso que me voy a morir. Y luego a eso agrégale que si alguien tiene trastorno de ansiedad, algo por el estilo, ahora imagínate, inyectándose todas las noches, Sí. el chavo o la chava con ansiedad, yendo al psicólogo y con un factor que dice, oye, sí estás dañando tu salud, y ya ni te la cuento. Entonces, el primer factor ahí es el estado emocional y que te quitas un peso de encima. Ya te vas a dormir tranquilo. Dices, si me voy a morir es porque, no sé, pues no sé, el pollo estaba ahí mal hecho, ¿sí me explico? Por Ya las no es, presas. ajá, ya no es porque traigo X gramos de sustancia a la semana, porque mezclé tales medicamentos, y lo digo así porque es la realidad. Otra cosa es que nadie lo quiere decir como tal, pero Ujú. es como ya después ya no hayas ni dónde inyectarte y ya estás volteando así tú solo sudando porque ya no encuentras dónde, y poco se habla de mucho que te limita ese estrés psicológico en el día a día, de que, oye, sí, traes farmacología, sí puedes entrenar más, pero todo el estrés mental que te cargas no te hace tolerar ni más volumen de entreno, no te hace tolerar ni más sesiones, al contrario, perjudica las horas de sueño, duermes de menor calidad, todo el día estás con estrés psicológico, eso impacta en que rindes peor entrenando y no tomas en cuenta más otras cosas que tienen más valor. Entonces eso es lo primero que cambió, y lo segundo es que sé que mi próxima temporada de volumen sin uso de farmacología voy a crecer bastante, porque en déficit y sin farmacología y con mi testosterona de viejito que ya ni te la cuento, el cuerpo utiliza recursos para preservar otras cosas que no son las funciones fisiológicas como la reproductiva, y te ayuda a retener el músculo que puedas o a retener ese recambio que está habiendo a nivel fisiológico. Entonces, no me imagino ya en un mejor entorno. Por eso les digo, si estás usando farmacología, o sea, tu testosterona de entrada nunca va a caer. Entonces ya tienes mucho que ganar y poco que perder, solo te queda gestionar
cosas tan básicas y no abusar mucho. Porque si uno que no está usando trae la testosterona de mi abuelo de 70 años, está progresando, está perdiendo grasa, ¿por qué alguien con un poco más no lo haría? Ya no hablo de gramos y gramos, hablo de un poco más no lo haría. Entonces, ahí es donde sobreestiman mucho lo que cierta dosis o lo que quieras puede llegar a ser. Entonces, es un aprendizaje muy, muy bueno que he tenido y qué bueno que lo viví a los 20, porque yo pensaba que yo iba a vivir toda la vida dependiendo ya del uso de testosterona, lo que tú quieras, porque es algo que así lo vi y dije, nunca voy a competir sin usar, porque si usando, pues siento que medio mejoro. Pues ahora imagínate sin usar y con la testo baja, pero oh, sorpresa, ahorita me estoy viendo muy rayado, retení el músculo que pude retener y estoy aprendiendo mucho a cómo modular la fatiga, que es algo, otra variable que no se toma en cuenta, pero que va mermando y es ahí donde, oye, entrenar 6 días o si entreno 5 y lo empiezas, no, pero tengo que hacer más, pero oye, acuérdate de que estas variables se tienen que manipular, oye, llego al fallo, no llego al fallo, y empiezas a cuidar ya más detalles, vas aprendiendo. Y eso es algo que si no lo hubiera hecho así natural, no lo hubiera conocido, porque con farmacología dices, lo que haga, siempre va a haber algo extra que me va a solventar cierto grado de recuperación optimizada, de que no va a haber tanta degradación de proteínas tan siquiera a nivel muscular, etcétera. Entonces vas cuidando más esos detalles o vas sentando mejor las bases. Oye, Fer, ¿y qué experiencias? Digo, ahorita ya mencionamos este último mundial de culturismo natural, mencionamos a Alberto Núñez, a John Hewitt, apenas te vi también posando con, es que tiene un nombre bien difícil de pronunciar. Daniel Coffin. Ah, ok, Dani. Bueno, es que su nombre, le estaba pensando en su nombre de Instagram. Sí. Pero ¿qué experiencias, qué otras experiencias y personas han influido en tu manera de ver el culturismo tanto, o sea, desde los inicios, digamos, hasta hoy en día? Todo. Pues desde mis inicios yo le doy mucho, mucho crédito a Charro Lomelí de aquí de México, también a José Huerta. Todas esas personas fueron como que las que me iniciaron y es que desde los 16, 17 yo llegué a entrenar con el Charro toda una semana, 2 veces al día. Llegué a entrenar con José Huerta, el Titán, y como entrenaban ellos. Entonces, si a alguien han madreado a nivel de entrenamiento y así, es a mí y lo he vivido en carne propia muchas veces, he entrenado así muchas veces y desde ahí se fue forjando como de esa mentalidad de esto ahorita no es nada, ¿sí me explico? O sea, no es nada y lo puedo hacer muy, muy bien y trato de hacerlo muy bien porque conozco el otro lado y luego ya de ahí mi cambio de culturismo empezó cuando vi a John Hewitt y dije, oye, está en el Olimpia, está utilizando el RIR, está utilizando menos sustancias que otra gente, está haciendo una push-pull legs tan siquiera, lo que sea, le pone el nombre. Cosas tan básicas, está haciendo 2, 3 series y luego vi a Jordan Peters, oye, hace 1, 2 series, pero con muchísima intensidad. Bueno, agarro la inteligencia de John Hewitt y la intensidad y ese foco al entrenamiento de Jordan Peters y luego, pum, apareció Alberto Núñez con sus atletas naturales que los dejaba rajadísimos a todos y sin uso de farmacología y comiendo una pizza el fin de semana y yendo a pasear ahí con su novia y luego dije, a ver, yo quiero combinar a John Hewitt, que es muy meticuloso, y luego lo loco de Jordan Peters y lo tranquilo de Alberto Núñez o esa tranquilidad que da y pum, se crea como este nuevo culturismo. Creo que nunca lo Lo he mejor de explicado todos así. los mundos. Sí, de hecho es el primer podcast ni en Gymrat lo logro explicar así, pero me hicieron recordar como esa serie de pasos que he estado llevando para que se forme esto que hago ver como si fuera un nuevo culturismo, que sí lo es, porque creo que nadie había juntado tantas mentalidades de mucha gente. Contrastantes, además. Ajá, y es que yo me fijo en detalles de las personas, yo analizo mucho a las personas y es ahí donde entra quizás un posible cambio y es aquí, por eso estamos hablando de esto, pero sí, esos fueron mis influyentes y pues
de ahí en fuera no se me ocurre así alguien como en especial, ya los demás como que se vienen añadiendo como los hermanos Barrio, pero esos ya son más como en el día a día, ¿no? Sí. Es así. Sí, pero eso se nota en tu mentalidad también y en tu experiencia, o sea, la verdad te ves increíble. Bueno, yo te veo ahorita y digo, wow, o sea, qué, qué gran cambio has hecho y qué maravilloso, o sea, el haber logrado lo que estás logrando, porque yo sé que para ti todavía te falta, veo que eres una persona muy disciplinada, eres una persona muy autoexigente también, pero eso es lo que te ha dado los resultados y más que nada también el disfrutar del proceso, ¿no? La experiencia que estás teniendo ahorita, se nota que lo disfrutas, se nota que amas lo que haces y se ve en tus resultados justamente. Entonces, yo me gustaría preguntarte como qué recomendaciones les darías a las personas que nos escuchan, que les interesa el culturismo, les interesa, les apasiona todo esto. Yo sé que mencionaste ya ciertas cositas, pero no sé si te gustaría como darles un mensaje último para todos ellos que nos escuchan. Que, que no muestren una disciplina excesiva que no van a poder ejecutar en el momento de la verdad. Porque yo me he topado con muchas personalidades de yo esto, yo soy muy disciplinado, yo lo que me digas lo hago, no es cierto. Por eso mejor ten un entendimiento más coherente y más tranquilo, velo poniendo en práctica, entréname 4 días y entrénalo bien, entrena tus 3, 4 ejercicios y hazlo bien, ten buenos hábitos alrededor de la comida y luego ya dices que eres muy disciplinado, ya dices que puedes con todo, porque ¿cuántos no hemos escuchado la narrativa? No, yo soy bien disciplinado y luego al querer ponerlo en práctica fallas por mal entendimiento de hábitos, fallas por mal entendimiento de variables. Entonces, diría como hablar poco y tratar de ser más consistente en lo que sí quieres en verdad hacer y eso Ujú. te va forjando más disciplina que el decir, ¿sí me explico? Aunque bueno, yo ya sabía que tenía la disciplina porque creo que esa te la van inculcando desde muy chico, o sea, tus Sí, papás, tus vivencias, entonces eso influye. Por eso no sabría así cómo decirte cómo hacerlo, porque es algo difícil como de enseñar así o de recomendar, es algo muy personal, pero yo sabía que desde un inicio, una, no me iba a fallar a mí mismo y no se lo quería demostrar a nadie, pero sí quería saber si lo que yo le pautaba a los atletas era difícil de seguir o complicado de hacerlo, y me di cuenta que pues dentro del culturismo es de lo más cómodo que se puede hacer una preparación y que sí funciona, ¿sí me explico? Porque a veces uno hace ajustes y los hace nada más por hacerlos y luego ahora que me los hice tal cual a mí, con el mismo análisis detrás de los datos, con el mismo todo, dije, pues bueno, aquí nada más hace falta que el atleta entienda en el proceso en el que está, que entienda de cuándo sí, cuándo no, sus tiempos, y basta con eso para llevar una preparación de una mejor manera. Entonces, les recomiendo eso, no ser muy emocionales, ir a entrenar, repetir ese entrenamiento una y otra vez, tratar de ir progresando y que el culturismo es un progreso continuo. Si progresas en el gimnasio, por más eh, mínimo que veas ese progreso, empiezas a progresar en otras áreas de tu vida, porque si solo al gimnasio le prestas tanta atención, quizás empiezas a prestarle más atención a tus amistades, a tus negocios, a tu vida privada y se va haciendo un círculo en donde todo nació el culturismo, pero pum, te convertiste en mejor amigo, mejor novio, novia, mejor empresario o empresaria, tuviste más creatividad para otros proyectos y todo por querer, no sé, llevar un progreso entrenando. Entonces, aquellas personas que van y entran así como que, ah, sí, hoy que toca son los mismos que en los negocios, ah, sí, lo que sea. Y no, exacto. ¿sí me explico? O sea, todo se termina enredando y se les hace difícil verlo, pero es la realidad. O sea, lo que haces en una cosa lo terminas haciendo y la terminas Todo regando igual. en todas. Sí, Sí, claro. Como decía, ahora sí que el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? Y qué mejor manera de conocerte a ti mismo que pasando por un proceso así, ¿no? O sea, es Exacto. increíble, es bonito. Lau, ¿algunas palabras que quieras decirle a Fer antes? eh, bueno, pues mi total admiración, Fer, la verdad, por lo que estás haciendo. Lo mencionabas, Ana, al inicio, es bastante
valiente, ¿no? El que tú ya pasaste por ese proceso de llevar una preparación asistida, ¿no? O sea, tienes también los conocimientos, sabrías cómo llevarte en ese sentido y seguramente superarías por mucho la versión de tu última competición. Pero aventarte ahora, ¿no? Después de haber llevado atletas a competir en un nivel tan alto como el mundial de la WNBF, y hacer este proceso ahora de manera natural por tu cuenta, la verdad es que creo que es un ejemplo a seguir, es algo muy, Gracias. muy admirable y que pues realmente refleja pues, los valores en lo que crees y lo mucho que amas este deporte, ¿no? Sí. O sea, estás regresando a las raíces y creo que pues, lo decías, ¿no? En tu siguiente off-season pues, habrá unos cambios impresionantes. ¿Vas a competir entonces en el Mister México y tienes alguna otra competencia? Pues mira, de entrada, gracias por reconocer esto, porque a veces, no sé, siento que en México a veces no se ve mucho el contenido, pero yo si viera un video en YouTube que diga, no sé, hago una preparación sin esteroides, sería lo primero que vería, por la Sí, curiosidad claro. de, oye, ¿se podrá? ¿Qué estarán haciendo? Etcétera. Entonces, vivirlo en carne propia me da esa tranquilidad de que, bueno, al menos ya lo estoy dejando por ahí para saber que algún día, si a alguien se le ocurre hacer lo que se puede y que viva esa experiencia, y que yo ni sabía que lo iba a vivir, porque si se fijan en mis primeras publicaciones de Instagram ponía mi plan que iba a seguir de 25 semanas fuera y ponía pets se reintroducen la siguiente semana Sí, sí, y nunca se reintroducieron, o sea, Sí. fue mi cambio de mentalidad poco a poco de decir, no, no, dale así, bueno, ya, si vas y pierdes, no pasa nada, ya sabes que tu genética no privilegia mucho como pensabas, pero bueno, si a los 28, 30 vuelvo a tocar la farmacología, posiblemente mute y pueda hacer un culturismo más consciente, porque a los 20 no tienes conciencia alguna de lo que estás haciendo. Entonces, por eso también no utilicé, porque dije, a ver, me hace falta aclarar muchas más áreas de mi vida que cuánto usar de testosterona. Entonces, es algo que pocos toman en cuenta y muchos tomamos decisiones muy muy mensas a los 20 años y una de ellas es utilizar farmacología. Entonces, ese es de entrada el primer punto y pues nada, sí, así está mi proceso y el culturismo natural, ir a esos eventos me motiva mucho, me hace poner la vara mucho más arriba y eso es un progreso muy, muy continuo y a largo plazo y que no tengo nada en contra de quien usa, porque a veces veo eso en redes como que soy sí. sarcástico, ¿no? En No, algunos puntos de estoy perdiendo grasa sin hormona, pero es como para decirle, oye, tú que estás usando hormona, pues pierde más, ¿sí me explico? Claro. sí. Es nada más ese término que a veces se me confunde ahí de que está criticando a los que usan. No, los dos Ahora tienen el ya se mismo, volvió Nati, ya se no, volvió algo. los dos tienen el mismo esfuerzo porque sé que hasta con hormona vas a batallar, pero nada más quiero que vean otra realidad de que sin hormona se puede, entonces, oye, ¿a qué le estás prestando más atención? ¿Sí me explico? Sí. Posiblemente esa hormona esté elevando, no sé, tu glucosa, esa glucosa alta te impide dormir bien, esa glucosa alta te genera todo el rato algún efecto adverso, entonces ya hay que cuidar otros detalles, pero vamos por ahí. Sí, o sea, no todo es blanco y negro, ¿no? También hay grises, hay matices y eso es Sí, muy bueno que lo enfatizaras también porque a veces se tiende mucho a ir o es un lado o es el otro y hay que dejar la sí, mentalidad dicotómica, hay que empezar a cuestionarnos también y tener una mentalidad crítica, ¿no? Irla forjando, la mentalidad crítica. Y bueno, Fer, pues nosotros nos quedaríamos, hable y hable contigo sí, yo sobre estos también. temas, la verdad está muy interesante, yo cada vez que veo tus videos nuevos o que escucho uno de tus podcasts, me quedo con muchísimas ganas de seguirte escuchando y qué bueno que viniste aquí con nosotros, la verdad, muchísimas gracias, pero queremos que vuelvas, entonces yo creo que lo Claro, vamos claro. a dejar hasta aquí. Y nada más para cerrar, pues aquí tenemos la tradición de recomendar libros, no sé si escuchaste, entonces he visto Sí, que me tú comentó lees, Daniel. sí, que te Sí, gusta leer antes de dormir algo, sí. quería saber como qué nos recomendarías o qué libro estás leyendo actualmente,
Pero si quieres, primero le paso la palabra a Lau, que nos diga su recomendación de esta semana en lo que piensas o traes tu libro. Sí, aquí tengo Bueno, unos. pues yo ahora sí, nada que ver con el culturismo, ni los hábitos, ni la biología que habíamos estado hablando. Eran muchos libros así los que mencionábamos. Sí. El que ahora estoy empezando a leer es un clásico, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Huxley, sí. Y bueno, pues muchas personas ya lo conocerán y todo, pero es impresionante cómo un libro que fue escrito a mediados del siglo XX, lo lees y no parece ficción, parece que estás leyendo el día a día de la actualidad. Actual, sí. Y bueno, pues esa sería mi recomendación. Te hace pensar bastante, me hace pensar a mí en lo personal bastante sobre mis prácticas, a qué le presto atención, hacia dónde están yendo también, pues hacia dónde estamos yendo como sociedad, ¿no? En conjunto. Entonces, esa sería mi recomendación. Está buenísimo, mucha crítica social de Huxley, pero también muy actualizada. Y es un libro ligero, la verdad es fácil de leer y lo recomiendo muchísimo también para las personas que les interese como poner un poquito de cuestionamiento en su cabeza. El libro es maravilloso, Un Mundo Feliz. ¿Y tú, Fer, cuál nos recomendarías? ¿Qué andas leyendo? Pues yo no es como que acabe un libro y lo termino y luego empiezo otro. Yo soy de los que empieza, depende del mood, lee uno, lee otro y Está perfecto, no sé si solo me pasa a mí, pero tengo un problema en el día a día y sé que un libro me va a ayudar, abro la hoja y ahí está escrito lo que quiero o que necesito leer. Entonces voy a recomendar 3. Uno es a veces siento que se le hace muy poco mérito a estos de finanzas y de cómo generar dinero, pero siento que es a veces un rechazo que le tenemos a. Entonces, el primero, el básico, se llama Los 4 Acuerdos, que creo que se lo debería de leer cualquier persona para empezar a entender un poco más. Después uno que se llama Poder Personal, de Horacio Marchand, me parece. Ese luego se compagina. Y por último que se verá muy Los secretos de la gente millonaria, muy básico, que dices, ay, libros de cómo hacerte millonario. Bueno, pues tan siquiera lee algo de eso y no es que te vas a volver millonario de un día a otro, pero mentalmente te puede hacer millonario y tan siquiera eso va a influir en alguna acción que vayas a hacer, en algún resultado, y que nosotros como seres humanos tenemos la vista muy nublada por cosas que no queremos ver, simplemente por rechazo. Yo también era muy así de hacerte rico, esto y lo otro. Oye, no es de literalmente hacerte rico, es de quitar algo que tú le tenías rechazo, alguna venda sobre los ojos que no querías destapar y no pasa nada. Y no pasa nada si empiezas a leer algo diferente a lo que, no sé, culturismo, lo que tú quieras, y posiblemente algo en otro punto de tu vida empiece a mejorar. Entonces, esos 3. Exacto, te complementa. Pues bueno, veniste con 3, ¿eh? O sea, veniste con todo, tu Fer, sí. Y creo que es muy bueno lo que recomiendas, porque es cierto, ese tipo de libros te dan también estrategias para tu día a día, o sea, te enseñan cómo llevar y gestionar también otras áreas de tu vida que son importantes, por ejemplo, la educación financiera. Entonces, nunca está de más, y muchísimas gracias por esa recomendación. Yo voy a recomendar un libro que se llama Flow o Fluir, de Csikszentmihalyi. O sea, el apellido está un poquito impronunciable, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, algo así. Es israelí, así que no me exijan demasiado. Pero ese libro está buenísimo. Habla sobre justamente la experiencia de fluir, o sea, cómo el realmente enfocarte en la experiencia por sí misma y no tanto en la meta o en el objetivo, te ayuda a disfrutar el proceso y también a cambiar tu mentalidad, a modo de que encuentras satisfacción justo en eso que estás haciendo, ¿no? O sea, empiezas como, yo lo veo claramente en tu proceso, Fer, a conocerte a ti mismo, a disfrutar lo que haces y dejas de hacerte pajas mentales realmente de
de si lo voy a lograr, si no lo voy a lograr, porque tu foco ya no está en el futuro, sino en el hoy, en lo que estás haciendo ahorita. Y eso ayuda muchísimo a justamente ser feliz, conocerte y encontrar una satisfacción interna, personal, porque al final de cuentas estamos solos en este mundo y nos vamos a enfrentar a nosotros mismos en algún momento. Entonces, de esto habla el libro de Fluir, la verdad, súper recomendado, me encanta, me está también volando la cabeza como todos los demás que he recomendado, así que, pues bueno, ahí se los dejo. Y entonces, para finalizar, pues Fer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, fue un placer tenerte y disfrutar de esta plática contigo. No, hombre, gracias a ustedes y me sentí muy, muy cómodo. Aquí también pudiera seguir más tiempo, pero bueno, nos vemos en algún otro ahí que inviten con algún otro tema y pues yo encantado. Esperamos que muchísimas gracias, Fer, de verdad, por el tiempo. Y bueno, todo el éxito en lo que resta de la preparación, que sigas disfrutando el proceso y aprendiendo pues nuevas cosas para que vengas a platicarnos en un futuro no tan lejano. Dale, sí. Muchas gracias. Esperamos que sí. Y bueno, todos los que nos están escuchando, esperamos que también lo hayan disfrutado mucho. Les dejamos nuestras recomendaciones en la descripción, también nuestro Instagram para que vayan a seguir a Fer, para que sigan viendo su proceso ahorita que está en precompetencia. Y pues muchísimas gracias, Lau, también por acompañarnos. Gracias a todos por quedarse hasta aquí. Si les gustó, no se olviden lo de siempre, suscribirse, darle like y pues bueno, a seguirnos. Aquí estamos para el próximo episodio.